¿Cómo están, estudiantes? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy lo que vamos a ver, o ahora lo que vamos a ver son algunos ejercicios para practicar, ¿sí? Vamos a ver algunas oraciones y vamos a analizarlas para ver qué respuesta brindamos. A ver, cuando hay veces ustedes observan los exámenes y dicen, wow, qué complicado está esto, bien, sucede que no nos estamos dejando llevar por la primera impresión, pero si nosotros analizamos, profundizamos en estas oraciones y recurrimos pues a nuestros materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el compendio, tenemos los PDFs que se le comparte, donde está todo esquematizado, ¿sí? Chicos, yo todo se lo entrego en organizadores gráficos para que ustedes puedan interpretarlo mucho más rápido. Y en el compendio, ustedes tienen que allí practicar, saber dónde estaba esta información que me puede ayudar para responder esto. Recuerdan y van al material, ¿sí? Al PDF, y pueden ubicar rápidamente. Y de eso se trata, leer, tratar de buscar soluciones a nuestros ejercicios. ¿Sí? No me extiendo mucho, ya que no es un video como para eh, aclarar cosas, sino para recordar. ¿Sí? Les voy a estar dejando etiquetas por aquí arriba para que ustedes puedan ir al video y puedan empaparse de más información. Bien, tenemos esta oración, ¿está bien? En el reino de los sentimientos, ni la lógica ni la aritmética existen. Lo verdadero sobre la oración anterior es... Bien, vamos a analizar la primera alternativa. Si en el reino de los sentimientos es una proposición, no, no lo es. ¿Sí? Vamos a recordar que es una proposición, que es una frase y que es una oración. Esto lo tenemos en uno de los videos que se había presentado con anterioridad. Sí, acá les voy a dejar la tarjeta del video donde se encuentra. Bien, la frase está compuesta por núcleo y sus modificadores. Por ejemplo, la niña, la es el modificador directo y niña sería el núcleo del sujeto. ¿Sí? Tenemos también otro tipo de frases. ¿Sí? Por ejemplo, eh, más allá de la vida, ¿no? Ese más es un cuantificador, allá es un adverbio y de la vida vendría a ser un complemento. Entonces, estamos viendo que estamos ante un caso de una frase adverbial, ¿sí? Porque el núcleo es un adverbio. Y así van a encontrar ustedes más ejemplos de lo que es una frase. Ahora, tenemos proposición. Tiene sentido completo, al igual que la oración, ¿no? Tiene sentido completo. Figura de entonación propia, también tiene figura de entonación propia. ¿Qué quiere decir? Las actitudes del hablante, que habíamos visto también justo en este video, ¿sí? Desiderativa, dubitativa, exhortativa o imperativa, interrogativa o exclamativa, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En la dependencia sintáctica que tiene la proposición y la independencia sintáctica que tiene la oración. Las proposiciones tienen dependencia, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si yo digo la niña juega y baila, ese baila, ¿sí? Está uniendo, perdón, esa eta y esa conjunción eh, y está uniendo un núcleo del predicado y otro núcleo del predicado. Entonces está conteniendo una idea y está conteniendo otra idea, ¿sí? Entonces ahí se ve que hay una proposición. La niña canta y la niña baila. Entonces son dos proposiciones. Esa es la diferencia. La proposición no tiene independencia. No está junto a un nexo. Perdón, la proposición sí está junto a un nexo y la proposición está junto a signos como la coma, el punto y coma o los dos puntos que indican una eh, oración compuesta por yuxtaposición. ¿Mm? En cambio la oración no, la oración puede tener estas conjunciones copulativas, perdón, estas conjunciones copulativas, conjunciones por yuxtaposición, etc. Y los otros tipos de conectores en nexos, como lo llamamos en morfología, en sintaxis, y así podemos identificarlo, ¿no? Porque termina en punto. Bien, seguimos ahora con la siguiente alternativa. En la oración compuesta, es una oración compuesta por yuxtaposición. A ver, ¿qué es una oración compuesta por yuxtaposición? Lo vamos a entender con este gráfico que les voy a dejar también
como les dije, la tarjeta aquí para que ustedes puedan observarlo. La oración se compone, vamos a ver dos tipos, ¿sí? Oración simple, o sea, no hay ninguna proposición, todo es una oración. Y la oración compuesta, que es con proposición. Estas se dividen en coordinadas y en subordinadas. Las coordinadas se dividen en dos, conjuntiva, con nexo, yo sé que tiene como nexo una conjunción, las yuxtapuestas, que no tienen nexo, y las subordinadas que sí también tienen nexo. ¿Está bien? Entonces tenemos tipo de subordinada, sustantiva, adjetiva, adverbial, que esto ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver cuando reemplaza un sustantivo, cuando es equivalente, perdón, a un sustantivo, cuando es equivalente a un adjetivo y cuando es equivalente a un adverbio. Respecto a esto, ya se ha visto, ya se ha profundizado en ello, ¿no? Copulativo, disyuntivo, adversativo, hilativo y distributivo. Entonces, las yuxtapuestas no tienen nexo. ¿Está bien? No tienen nexo. Y aquí, vamos a ver, en el reino de los sentimientos, aquí hay una coma que podría funcionar como nexo, pero tendríamos que saber si esto es una proposición. Lo vamos a ver más adelante. Es una oración compuesta, coordinada, copulativa. A ver, es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Vamos a ver si es oración compuesta, ¿sí? Esto es lo principal, ¿sí? El análisis sintáctico. Cada vez que ustedes tengan una oración, analicen sintácticamente a ver cuál es la función que está cumpliendo. Recuerden que estamos en sintaxis, ya no estamos en morfología. En morfología escribíamos aquí, ¿no? Proposición, eh, adjetivo, artículo, sustantivo, verbo, etcétera, lo que la categoría gramatical a la que corresponde. ¿Está bien? Sin embargo, ahora en sintaxis nosotros vemos que ya no hablamos de ello, sino estamos hablando de funciones, ¿sí? Núcleo, modificador directo, relacionante, preposición, sintagma, complemento directo, complemento indirecto, núcleo del predicado, núcleo del sujeto y oración. Ya no estamos viendo morfología. Entonces vamos a ver, esto es una oración simple. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una sola idea, ¿sí? ¿Cuál es? Que ni la lógica ni la aritmética existen. ¿Y qué sería esto? Pues sería el complemento circunstancial del lugar, ¿sí? Se lee así: ni la lógica ni la aritmética existen en el reino de los sentimientos. Esta coma, ¿qué es? Es una coma hiperbática. Las comas hiperbáticas nos indican que hay un desorden, que hay una alteración en el orden, en las cuales se presentan las palabras, o en este caso, pues no, los, eh, el complemento circunstancial. ¿Está bien? Entonces, ustedes analicen, por favor, esta imagen. Recuerden que las conjunciones, como ya les había dicho y está explicado en el video, en los, los relacionantes, ¿sí? Coordinantes, o mejor dicho, morfológicamente hablando, las conjunciones en coordinadas unen a grupos de palabras de la misma categoría. ¿Está bien? Por ejemplo, esto es un sintagma nominal y está uniendo con otro sintagma nominal, que es diferente a, por ejemplo, la preposición. La preposición no une la misma categoría. Miren, está uniendo un núcleo con un modificador directo. ¿Está bien? O en este caso, un núcleo con un sintagma preposicional. Entonces, no estamos viendo, no estamos ante un caso de una unión del mismo tipo. Por eso hay que diferenciar la preposición de las conjunciones. Las conjunciones habíamos dicho que unían categorías equivalentes, del mismo nivel, podríamos decir, ¿sí? En cambio, acá las preposiciones unen de diverso nivel, ¿sí? Hay uno que está subordinado, por eso las preposiciones subordinan. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra cosa podemos leer de este gráfico, de este cuadro? Vemos que es una preposición. Habíamos dicho que la preposición es aquel conjunto de palabras que cumplen tres requisitos. ¿Está bien? Primero, que tiene sentido completo. En el reino de los sentimientos, aquí desde ya no tenemos un sentido. ¿Está bien? No nos comunica algo directamente. ¿Está bien? Segundo, que tiene muestra una actitud del hablante, ya sea enunciativo, ya sea
dubitativo, ya como lo habíamos leído hace un momento. Entonces, aquí no indica nada, no está afirmando, no está negando, no está dudando, no está exhortando, nada de ello. Entonces, es otro requisito que no cumple. Y es mm, habíamos dicho que también tenía independencia sintáctica. Acá no hay ninguna marca de dependencia, ¿está bien? Al menos en, ¿no? Que es un relacionante, subordinante también. En. Pero morfológicamente hablando, esto es una preposición, ¿está bien? Hay que tener muy en cuenta las estructuras, ¿sí? Hay que por eso realizar nuestro gráfico para poder nosotros eh, poder entender, ¿sí? Muy bien, entonces habíamos visto que la oración correctamente ordenada sería ni la lógica ni la aritmética existen en el reino de los sentimientos. Y en el reino de los sentimientos nos está indicando un lugar, ¿no? Entonces es un complemento circunstancial del lugar. Bien, entonces vamos a ver, ¿es una oración compuesta coordinada copulativa? No, tampoco, ¿no? Habíamos dicho que era un complemento circunstancial del lugar. Y este sería la clave. Complemento circunstancial del lugar. Bien, siguiente oración. Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un militar muy respetado en su tiempo. Es mi héroe favorito. Lo verdadero sobre la oración anterior es, a ver, es una oración coordinada explicativa. ¿Dónde está? Es una oración, esta. Vamos a analizarla, ¿sí? No es una oración coordinada explicativa. ¿Está bien? Vemos que hay un punto y coma que ya nos está diciendo que estamos ante un posible caso de oración compuesta por yuxtaposición o una oración compuesta de yuxtaposición. Muy bien, vamos a ver. No, no es una oración coordinada explicativa, sino yuxtapuesta. Veamos acá, ¿sí? Las conjunciones teníamos coordinantes, las copulativas, disyuntivas, derogativas, dilativas, distributivas y explicativas. ¿Qué nos estaba diciendo que es una explicativa? No, no. O sea, es decir, son algunas de las marcas para poder decir que es una oración coordinante explicativa. Que te va a aclarar algo, ¿no? Te va a explicar. Bien, la primera proposición tiene un complemento agente. A ver, recordemos que los complementos agentes eh, solamente los encontramos cuando estamos en una oración, ante una oración pasiva, ¿sí? Acá estamos ante una oración activa. La primera proposición, ¿sí? La primera proposición es una oración, es una proposición eh, cuyo sujeto es activo, no es pasivo, ¿sí? Vamos a ver de qué estamos hablando. Acá tenemos tres partes del video, de los videos que se han subido, en los cuales hemos visto eh, lo que es la voz pasiva y voz activa, y donde hemos visto, por ejemplo, el complemento agente. En este, donde dice método de la voz pasiva, estamos ante, lo encontramos en el video del verbo. Aquí lo hemos visto desde el sujeto, ¿está bien? Cuando analizamos el sujeto, y aquí estamos analizando el complemento directo. Estamos analizando aquí el complemento directo. Entonces tenemos que tres veces, en tres videos ya lo hemos visto. Y ahora, por ejemplo, aquí, la voz activa, el sujeto está haciendo de voz activa porque es el sujeto quien ha construido. En cambio, cuando está en voz pasiva, es el sujeto, podemos reconocerlo porque va a ir dentro del pronombre, del predicado, perdón, como agente, ¿sí? En voz pasiva, al que le realizan la acción, está bien, quien realiza la acción se encuentra dentro del predicado y lo encontramos ya no como sujeto, perdón, sino lo encontramos como agente. ¿Está bien? Pónganle pause, analicen o en todo caso vayan a ver el video que les voy a dejar por acá. A ver, con la siguiente. La primera proposición es un complemento agente. No, ya habíamos dicho esto, ¿no? Que solo aparece en voz pasiva. La segunda oración tiene un predicado objetivo, un predicativo objetivo. Recordemos, los predicativos, ¿cómo encontramos nosotros el predicativo? Puesto que tenemos una oración, perdón, un verbo, encontramos dentro de la oración el núcleo, ¿sí? El núcleo del predicado es un verbo eh, copulativo, y perdón, es un verbo no copulativo o un verbo predicativo, pero este no es un verbo predicativo, este es un verbo copulativo, entonces eh, no vamos a encontrar un predicativo, ¿está bien? No vamos a encontrar un predicativo porque esto es un verbo copulativo.
y no podemos encontrarlo de ese modo. Les voy a dejar la tarjeta aquí también para que ustedes vayan y vuelvan a observar estos videos, ¿no? A ver, la segunda oración tiene un predicativo. Segunda oración. Respecto a esto, no hay dos oraciones, hay dos proposiciones. Todo esto es una sola oración y es una oración compuesta. ¿Está bien? No hay dos oraciones. Todo esto es una primera proposición. Miguel Grau, Caballero de los Mares, fue un militar muy respetado en su tiempo. Todo esto es una proposición y esto es mi héroe favorito, es la segunda proposición. Entonces no hay dos oraciones, hay solamente una, que es compuesta. Ahora, este punto y coma hace de nexo entre esta idea y esta otra idea. Entonces, desde acá, desde la formulación, ya estamos viendo que está mal, ¿no? En segunda oración, esto está mal, esto está incorrectamente dicho. Y predicativo, ya sabemos, ¿no? Si se refería a esto, si se refería a esta proposición, pues encontramos un núcleo que es un verbo copulativo y no podemos encontrar así un predicativo. Entonces el sujeto tiene una posición explicativa, claro que sí, esto lo hemos visto ya anteriormente en lo que es el análisis del sujeto, ¿no? Miguel Grau, el Caballero de los Mares, esto es una aposición de tipo explicativo. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconocemos? Porque está entre comas. Bien, tenemos esta oración. Yo no tengo para darte 1000 pesos, pero sí para darte 1000 besos. Lo verdadero sobre la oración anterior es, 1000 besos es un complemento circunstancial de cantidad. No, 1000 besos no es un complemento circunstancial de cantidad, es un complemento directo. Si recordemos que podemos utilizar el método pronominal, ¿sí? Pero sí para dártelo, pero sí para dártelo. ¿Qué te lo va a dar? Bueno, te va a dar 1000 besos. Entonces, ese lo está reemplazando a los besos. ¿Y cuántos son? 1000. Entonces esto es un determinante, ¿sí? Adjetivo determinativo de cantidad, ¿sí? Numeral, perdón, ¿sí? Numeral. Entonces, aquí estamos ante un caso de complemento directo, ¿sí? Para darte eso. ¿Qué eso? ¿Qué es eso que te voy a dar 1000 besos? Entonces también vemos que este es un complemento directo. A ver, es una oración compuesta coordinada adversativa. Bien, vamos a ver nuestro eh, nuestro mapa, ¿sí? Bien, acá tenemos nuestro gráfico. Y adversativa, claro, contrario, ¿no? Si no, pero, sin embargo, todo eso es contraposición. Muy bien, entonces esa es la clave, ¿sí? Es una oración compuesta, coordinada, adversativa. ¿Hay una proposición con atributo? No, recuerda que el atributo solamente aparece cuando está el verbo copulativo. Y tengo es un verbo predicativo, o sea, no vamos a encontrar aquí un atributo. Pero sí tengo para darte, ¿sí? Pero sí para darte, sí. Acá se ha elidido, aquí hay una elisión, no se ha colocado, se ha suprimido lo que es el verbo. Entonces estamos haciendo referencia a un verbo transitivo. Por lo tanto, un verbo predicativo, por lo tanto no vamos a encontrar aquí un atributo. Hay dos complementos agentes en la oración. No, recordemos que la oración, los agentes solamente los encontramos en las oraciones pasivas. ¿Está bien? Yo no tengo. Entonces él está haciéndola. Él no tiene. ¿Está bien? Obviamente aquí la acción lo está realizando el sujeto y no otra persona. Entonces estamos ante una oración activa. ¿Cuál es la clave? La oración es una oración compuesta coordinada adversativa. Número 4. Vive en una mansión. Vive en la mansión de ella, pero solo va a dormir. Eh, en la mansión de ella es el modificador directo del sujeto. No, la mansión de ella no es el modificador directo del sujeto. De hecho, todo esto es solamente aquel es el sujeto, vive en la mansión de ella, es el predicado, pero es un relacionante, coordinante, ¿sí? Y solo va a dormir, esto es pues un predicado, ¿sí? Otro predicado. Solo es un adverbio de, de modo, solamente. Va a dormir, todo esto es un núcleo, está bien, todo esto es un núcleo. Esto es una perífrasis verbal, lo habíamos visto cuando estudiamos nosotros la frase, ¿sí? Cuando hacíamos este deslinde conceptual de lo que es la frase, de lo que es la preposición y lo que es la oración. A ver, es una oración compuesta, coordinada, explicativa.
Eh, Vamos a ver, ¿no? ¿Es una oración compuesta, coordinada, explicativa? No, no, si estamos diciendo que es una oración adversativa, ¿sí? No es explicativa, es adversativa, pero es adversativa. ¿Hay dos proposiciones en la oración? Claro que sí, ¿no? Si vemos que hay una conjunción, ¿sí? Posiblemente esta conjunción una a dos oraciones. Entonces vamos nosotros a ver qué tipo de oraciones, de tipo de estructuras está relacionando. Y acá vemos que sí, esto es una proposición y esta es otra proposición. Por eso es una oración compuesta, ¿no? Porque hay una o más proposiciones dentro. A ver, vamos a ver, el circunstancial habíamos dicho que era un circunstancial, eh, así que vamos a observarlo. ¿Sí? Tenemos circunstancial de lugar, tenemos circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad, y así podemos nosotros verlos, ¿no? Mm, muy bien. A dormir es el complemento directo. Mm, no, no lo es. Es parte de la perífrasis verbal va a dormir, ¿no? Ya lo había comentado, ¿no? Es parte de la perífrasis verbal. ¿Sí? Va a dormir. Todo es una construcción. ¿Cómo reconocemos la perífrasis? Porque usualmente va al final un infinitivo y está antepuesto de una preposición. Entonces, está, ya lo habíamos visto. Vamos a verla de todos modos. A ver, ya lo habíamos visto aquí, ¿sí? Cuando estamos haciendo el deslinde conceptual de frase, proposición y oración. Aquí está, ¿sí? Empezaron a brillar núcleo auxiliar. Este es un relacionante y esto es lo que va a importar más, ¿no? Núcleo principal. Pero cuando hacemos nosotros el análisis en la oración, todo esto es un núcleo, ¿sí? Equivalente a uno solo. Muy bien, acá están los diferentes frases, ¿no? Frase nominal, frase adjetival, porque el núcleo es un adjetivo. Este es una perífrasis verbal o una frase verbal y esto es una frase adjetival, perdón, adverbial, porque es el adverbio el núcleo. Bien, entonces ya vimos que eh, es parte de la perífrasis verbal. Es una oración compuesta, coordinada, explicativa. No, explicativa no, ya lo habíamos dicho, y hay dos proposiciones en la oración, eso es lo correcto. Muy bien, esta es la última oración. La vida está muy sobrevalorada, lo verdadero de la oración es, a ver, muy sobrevalorada. ¿Qué será muy sobrevalorada? Esto pues es complemento directo. No, recordemos que estamos ante un verbo copulativo, ¿está bien? Y un verbo copulativo no puede seguirle un complemento directo, ¿está bien? Lo que vamos a encontrar cuando vemos un verbo copulativo es pues un atributo, ¿está bien? Un atributo. Tenemos entonces un núcleo y un atributo. El predicado está dado por un núcleo y un atributo. A ver, el núcleo del sujeto es vida. Sí, efectivamente, ¿no? El núcleo del sujeto es vida. Si nosotros hacemos el análisis sintáctico, vemos que la es el modificador directo, vida es núcleo, está es el núcleo del predicado y muy es el modificador. Y todo esto, muy sobrevalorada, todo esto es el atributo, ¿sí? Y si nosotros queremos seguir analizando, pues muy es el modificador directo o cuantificador y sobrevalorada es el núcleo, ¿no? Por eso acá el atributo está en función eh, de un sintagma adjetival, porque el núcleo es un adjetivo. Muy sobrevalorada es predicativo. No, no puede haber predicativo porque estamos ante un verbo copulativo, ¿está bien? Un verbo copulativo le sigue un atributo. A los verbos transitivos hay veces le sigue un predicativo, hay veces le sigue un complemento directo, hay veces le sigue eh, un otro tipo de estructura. A ver, muy sobrevalorada, es complemento circunstancial de modo. No, ya lo habíamos dicho, ¿no? Muy sobrevalorada, incluso sobrevalorada, esto es un adjetivo, ¿está bien? Es un adjetivo, no es, eh, no podría calificar para un circunstancial de modo, a menos que esté sobrevaloradamente, ¿no? ¿Recuerdan? El adjetivo puede ser, el adjetivo cuando se une con el sufijo mente se convierte pues en un adverbio de modo.
pero en este caso estamos ante un atributo. Muy bien, estudiantes, eso sería todo. Espero que puedan ustedes tenerlo en cuenta para sus próximos desarrollos, y por favor realicen. Si cuando están ante un examen, por favor vean sus materiales. ¿Está bien? Mis exámenes no son para memorizar, sino para que ustedes puedan estudiarlos, para que puedan ustedes saber interpretar los gráficos que les brindo, y si no entienden los gráficos, vayan a los videos y puedan ustedes entender, tratar de captar la información, ¿sí? Con el gráfico lo que hago yo es ordenarle la información y que ustedes vayan viendo que hay algunas estructuras que se cumplen y que pueden ser analizadas. Muy bien, entonces estudiantes, espero que puedan ustedes realizarlo de la mejor manera.